Ernesto hace una pregunta que circula mucho. No sé si es una inquietud generalizada, pero circula objetivamente. ¿Podrían votar a Massa para que no lleguemos a un balotaje entre dos fascistas? Es decir, a un balotaje entre Bullrich y Milei. Y Magdalena dice, ¿cuál es la opción menos mala para los trabajadores? ¿Milei o Bullrich? ¿Por qué? Creo que cuando Magdalena usa la expresión opción menos mala para los trabajadores, está dando un poquito en el clavo de lo que debe ser una respuesta. Los trabajadores no pueden nunca votar una opción menos mala, porque están votando una opción menos mala, están sacrificando su futuro. Están votando a favor de un daño a su clase social, llamado menos malo que el daño que podría realizar otro tipo de candidato. Los trabajadores siempre se tienen que plantear el problema en otros términos. ¿Cómo desarrollamos nuestros propios intereses? ¿Cómo desarrollamos una salida para nuestra clase? Que además es precisamente la salida más popular que puede haber, la salida de la clase obrera. Desde ese ángulo hay que pensar en la votación. Por ejemplo, ¿podrían votar a Massa para que no lleguemos a un balotaje entre dos fascistas? No. Lo que nosotros tenemos que comprender es que esto no resuelve el brutal empobrecimiento de la clase trabajadora, que ha tenido a Massa como un protagonista absolutamente fundamental. Él es responsable, por ejemplo, con la última devaluación, de haber llevado el costo de vida al 13% mensual. Es así como se debe plantear. Si se plantea de otra manera, la cuestión electoral aparece como una encerrona. No hay objetivos estratégicos en la clase obrera, no hay nada a largo plazo. Y lo que hubiera a largo plazo, ¿cómo se construye? Se construye desde lo inmediato. Hay que pasar a construir ese tipo de opción. No se puede pensar en estos términos, porque en estos términos es caer en un impas armada por uno mismo. Acá lo que es necesario es construir un gran partido de la clase obrera. Y el voto por Massa, como el voto por Bullrich, etcétera, no contribuye a la construcción de un partido de la clase obrera. Al revés, los trabajadores votando a Massa estarían contribuyendo a la reconstrucción de un movimiento político que nos ha llevado a esta situación. Ya no con Alberto Fernández o con Cristina Fernández de Kirchner, sino con Massa y los aliados que consiga Massa en una reestructuración política del gobierno como la que va a dejar planteadas las próximas elecciones. Por ejemplo, Massa o Milei. Los diarios hablan de un acuerdo entre Massa y Milei. Milei votó el impuesto, la derogación o la eliminación del impuesto a la cuarta categoría de los trabajadores. Se dice que por un acuerdo con Massa. Violó sus propios principios. El propio Milei dice que, no teniendo estructura, va a gobernar con los sectores del peronismo y con los sectores de Juntos por el Cambio que apoyen su propia perspectiva. ¿Por qué tenemos que votar a los que van a contribuir al gobierno de Milei? ¿O por qué tenemos que votar a Milei, que va a contribuir eventualmente con el gobierno de Massa, Juntos por el Cambio, y en general a un reordenamiento de fuerzas que han llevado a la clase trabajadora a este tipo de derrumbe, en el marco de una crisis política fenomenal? Lo que tenemos que defender en estas elecciones es una perspectiva política propia, para que esta inmensa crisis sea aprovechada por el mundo del trabajo para acabar con la explotación capitalista, mediante la organización y la construcción de un partido político grande, fuerte de la clase obrera.